Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más nos encontramos al inicio de otro programa para meditar juntos en la palabra de Dios. Para mí es un alto honor poder llegar hasta usted a través de la radio, para que juntos desarrollemos este interesante estudio en la epístola de San Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 10. Leíamos en el programa anterior el versículo 2, donde el apóstol Pablo está diciendo a los de su nación: yo les doy testimonio. Yo sé de qué estoy hablando. Yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Decíamos en el programa anterior que el apóstol está diciendo: yo sé de qué estoy hablando. Yo sé de que tienen celo de Dios porque yo era igual que ustedes. Y leíamos algunos pasajes donde el apóstol nos habla del celo que tenía antes por Dios, pero no conforme a las Escrituras. Ahora bien, ¿qué celo cuando de religión se trata? En religión, hermanos míos, el celo es un ardiente deseo de agradar a Dios, de hacer su voluntad y promover su gloria en el mundo de toda forma posible. Una persona celosa, según la religión, es alguien determinado a una sola cosa. No es suficiente decir que él es serio, sincero, intransigente, minucioso, entusiasta, ferviente en espíritu. Esta persona ve una sola cosa. Se preocupa por una sola cosa, vive para una sola cosa, está entregada a una sola cosa. Y esa cosa es agradar a Dios. Tiene celo. Tanto si vive o muere, tanto si está sano o si está enfermo, si es rico o si es pobre, si es considerado sabio o necio, tanto si es censurado o si es alabado, sea que reciba honores o que sea avergonzado. Todo esto no preocupa en absoluto a la persona con celo por Dios. Él quiere agradar a Dios, él tiene celo. Esta persona vive para una sola cosa, digo, y esa cosa es agradar a Dios y fomentar la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? El problema, hermano mío y hermana mía, es que muchas veces, muchísimas veces, el celo por Dios es fuera de la palabra de Dios. Es a un lado de la palabra de Dios. Es ignorando la palabra de Dios, y ese era el error de los judíos. Por eso en Romanos capítulo 10, verso 3, nos sigue diciendo el apóstol: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De manera que ellos ignoraban la justicia de Dios. La palabra ignorante se conecta con la frase no conforme a ciencia. Y es que ellos ignoraban voluntariamente la palabra. Ellos ignoraban por completo el método de justificación de Dios, basado en la gracia. Y estaban intentando su propio método de justificación, basado en las obras de la ley, basado en la carne. El énfasis aquí está sobre las palabras su propio. Ellos querían establecer su justicia propia. La frase procurando significa buscando. Ellos buscaban arduamente esto, con celo. Pero estaban ignorando la palabra de Dios. Esta es la elección de todo ser humano.
¿Debería tratar de obtener la justicia por mis propios esfuerzos o por la gracia de Dios? ¿Debo establecer mi propia justicia o debo sujetarme a la justicia de Dios? ¿Qué voy a hacer? ¿Soy yo llevándome a mí mismo a Dios? ¿Soy yo llegando a Dios por mis esfuerzos? ¿O es Cristo llevándome a Dios por gracia? Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Nos dice ahí la Escritura: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El Cristo murió por los pecadores para llevarnos a Dios. Usted y yo no podemos ir a Dios por nuestros propios méritos. No podemos llegar a Dios. Cristo vino al mundo y murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para llevarnos a Dios. Hermano mío, en la palabra del Señor sobresalen dos montes. Uno de los montes que sobresale es el monte Sinaí, y el otro monte que sobresale es el monte del Calvario. ¿Encuentra usted la justicia en el monte Sinaí, tratando de guardar la ley? ¿O encuentra la justicia en el monte Calvario, confiando única y exclusivamente en que el Señor Jesucristo fue crucificado y murió por sus pecados, para que usted pudiera ir a Dios? Es Cristo quien le lleva a Dios. Podemos leer pasajes tan claros como San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Escuche esto. Jesús le dijo: yo soy el camino. Y yo quiero que note que el Señor no dice yo soy un camino, no, como si hubiera muchos caminos. Porque algunos piensan que cada religión es un camino a Dios. No, Jesús dice yo soy el camino, solo hay un camino. Y la verdad, no hay dos verdades ni tres, hay una sola verdad. Y se llama Jesús. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y luego él dice, nadie, absolutamente nadie, ni judío, ni gentil, nadie viene al Padre, sino por mí. ¿Entendió lo que estamos estudiando, estimado oyente? Jesús es el único que puede llevarnos a Dios. Él es el único camino, la única verdad y la vida que cada ser humano necesita. Nadie puede llegar al Padre por sus propios esfuerzos. Nadie puede llegar al Padre por una religión, por un rito. Es necesario entender esto. Solamente somos llevados a Dios por Jesucristo. Y es que nuestras propias obras y nuestros propios esfuerzos no pueden hacerlo. No importa cuán diligentes y sinceros seamos, nunca nos llevarían a Dios. No importa cuánto celo en nuestra religión tenemos, si es un celo apartado de la palabra de Dios, si es un celo apartado de la gracia de Dios. Ya Efesios capítulo 2 y versículo 8 al 9, el apóstol Pablo nos dice, porque por gracia sois salvos. Hermano mío, la única salvación que existe, la única salvación que hay para el pecador, la única salvación es por gracia. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesús. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Escuchó bien. La salvación que usted necesita, que cada ser humano necesita, es por gracia y es por la fe en Jesús. En Tito capítulo 3 y versículo 5 el apóstol nos dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La salvación no es por obras humanas,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos salvados, pero somos salvados por la misericordia, por la obra de Cristo en la cruz. Cada ser humano tiene que entender esto. Muchas personas tienen celo y son sinceros. Y a lo mejor son personas, humanamente hablando, buenas. Son personas que hacen buenas cosas. Son personas sinceras. Tienen celo. El problema, como ya hemos dicho antes, y era el problema de los judíos en aquel entonces que Pablo estaba hablando, es que tienen celo, pero no conforme a ciencia. En el versículo 4 del capítulo 10, Pablo nos sigue diciendo: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Cuando la persona viene a Cristo por salvación, esto pone fin a su búsqueda de encontrar y obtener justicia por medio de guardar la ley. Cuando una persona viene a Cristo, está completo en Cristo, ya no busca nada, porque ya tiene todo en Cristo. Hermano mío, hermana mía, escúcheme. Toda la justicia que necesitamos, toda la justicia que usted y yo necesitamos, se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. La ley puede mostrarnos cuán injustos somos, pero no puede darnos justicia. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2, versículo 21. Nos dice la palabra del Señor, hablando el apóstol: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La justicia de Dios se obtiene en el monte Calvario, no en el monte Sinaí, como Pablo escribió en otro lugar. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3 y versículo 9. Nos dice la palabra del Señor, hablando el apóstol Pablo de sí mismo: y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia. ¿Por qué Pablo no quiere estar en su propia justicia cuando se enfrente a Dios? Porque nuestra justicia no es suficiente. Nuestra justicia no nos salva. Porque si somos hallados en nuestra propia justicia, vamos a ir al infierno. No podemos llegar a Dios con nuestra justicia. Por eso el apóstol dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. No, mi propia justicia no. Esa justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Porque cuando una persona viene a Cristo, confía en Cristo, viene a tener en sí mismo la justicia de Cristo. Aquella fe que tiene a Cristo como objeto, la justicia que es de Dios, literalmente la justicia que viene de Dios, la justicia de Dios mismo. Jesús es nuestro Salvador, Él es nuestra justicia. Los incrédulos judíos estaban bajo la ira de Dios, porque ellos no podían vivir conforme a su ley, y no querían sujetarse a la gracia de Dios. La palabra fin significa término. Notemos que se ha agregado un requisito. A todo aquel que cree, es necesario creer. Este requisito implica que solamente para el que cree, Cristo es el fin de la ley para justicia. Es necesario creer. Los que no creen en Jesús, según vemos en el versículo 3, todavía están muy ocupados buscando ser justificados en la ley y en sus obras, en su religión, en aquel celo que tienen, pero sin la palabra de Dios.
a pesar de que este método nunca le ha funcionado a nadie y nunca va a funcionar a nadie. Hermano mío, la ley y las obras de la carne no han terminado para ellos, porque todavía están confiando en ella para su justificación, están buscando, anhelando sin lograr alcanzar. Pablo dice que la justicia de Dios es para todo aquel que cree, que Cristo es el fin de la ley. Y toda tu declaración es simplemente en el sentido de que todo creyente ha acabado con la ley. La ley ya no tiene jurisdicción. Todo aquel que está en Cristo tiene la justicia de Dios. Hermano, la ley demanda justicia perfecta, la cual nunca podrá lograr ni obtener nadie por sí mismo, porque usted y yo somos pecadores. La ley exige, demanda una justicia perfecta. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, en Cristo nos fue dado toda la justicia que necesitamos. Al recibir a Cristo, al confiar en Él, recibimos la justicia misma de Cristo. Hemos encontrado lo que necesitábamos. Amén. No por obras de la ley, sino en Cristo. No por las obras de la carne, sino por la gracia de Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. ¡Qué bendición poder entender estas cosas! ¡Qué bendición lo que Dios ha hecho por nosotros! ¡Qué bendición el poder entenderlo y el poder descansar en esto! En Romanos capítulo 10, verso 5, el apóstol Pablo nos sigue diciendo: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Escuche: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. El apóstol cita aquí a Levíticos, capítulo 18, versículo 5. Y el énfasis está sobre la palabra hacer. En la ley hay que hacer, hay que cumplir totalmente, completamente, altamente. Levítico 18:5 nos dice: por tanto, guardaréis mis mandamientos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo, el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. El hombre debe de hacer, cumplir totalmente, literalmente. El hombre que haya hecho todas estas cosas que yo mando aquí en la ley, dice el Señor, vivirá. Hermano, si una persona ha guardado la ley, entonces vivirá. Este es el evangelio según la ley, es la noticia según la ley. Haz y vivirás. Pero seamos sinceros, seamos honestos. ¿Puede un hombre hacer esto? La ley dice: si haces esto vas a vivir. Pero también está implícito: y si has fallado en guardar un solo mandamiento, si no cumples totalmente, vas a morir. El castigo por una ley quebrantada, hermano mío, es la muerte. Pero si un hombre cumple la ley totalmente, entonces va a vivir. Si guardamos la ley perfectamente, vivimos. Pero si fallamos en guardar la ley, la muerte está sobre nosotros. Hermanos, la total imposibilidad de que un pecador logre la salvación guardando la ley se ilustra en muchos pasajes de las Escrituras. Vaya conmigo a San Mateo, capítulo 19, verso 16 al 17. Escuche. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Porque la mente del judío es hacer, yo voy a hacer y voy a alcanzar. Él le dijo, Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Porque en la mente de aquel judío y de todos los judíos pensaban de que un hombre podía alcanzar y llegar a ser bueno. ¿Por qué me llama bueno?
Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Haz conforme la ley dice, cumple todo. San Lucas capítulo 10, verso 25 al 28, vaya conmigo a las Escrituras. Aquí tenemos otra vez la palabra de Dios diciéndonos: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, este es un maestro de la ley. Se levanta y le dice a nuestro Salvador, para probarle, porque él es un maestro. Y para probarle le dice a Jesús, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna, porque la mente del judío, como ya hemos dicho, y la mente de muchas personas es, ¿qué voy a hacer? Yo puedo hacer algo para alcanzar. Jesús le responde. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces el hombre respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no le dice, estás equivocado. Él le dice, no. Bien, eso es correcto. Haz esto y vas a vivir. Haz todo esto y vas a vivir. Por otro lado tenemos Gálatas capítulo 3, verso 10 al 13. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque no alcanzan a cumplir esta ley. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Malditos los que han fallado a las normas de Dios. Y entendamos que usted y yo por eso estamos bajo maldición, y por eso necesitamos un Salvador. Gálatas 3:11 nos sigue diciendo, y que por la ley, ninguno, subraye la palabra ninguno, ni judío ni gentil, nadie, se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué es evidente? Porque el justo por la fe vivirá. Y Gálatas 3:12 nos sigue diciendo, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Luego el apóstol dice en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, gloria a Dios. ¡Qué bendición! Somos salvos por la fe. Estábamos bajo maldición, pero Cristo nos ha redimido. Gracias a Dios, bendito sea el Señor. Hermano mío, todavía hay más cosas de las cuales vamos a seguir hablando, pero nuestro tiempo, lamentablemente, se ha terminado. Le invito para que no se pierda el próximo programa y continuemos meditando en la palabra de Dios, así como está escrito. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.